Porque estarían Pregunte. desapareciendo elementos. Correcto, correcto, correctísimo, correctísimo. No podemos permitir que los elementos desaparezcan. Entonces, ¿cómo así que ya se había generado 2B y aquí resulta que la B desapareció? ¿Cómo así? No. Para este tipo no se puede. Esto no se puede para estas que son las gramáticas tipo 1. No se puede hacer esto. Así como aquí tenemos las máquinas de estado finitos, aquí, máquinas de estado finitos, y aquí tenemos los autómatas de pila. Entonces aquí vamos a necesitar una estructura más poderosa que el autómata de pila. ¿Cómo es que se llama esa estructura? ¿La cinta? La cinta es utilizada, sí, en esa estructura matemática, sí. No es la máquina de Turing porque la máquina de Turing es muchísimo más compleja que la que se puede utilizar aquí en las tipo 1. Hay una inmediatamente antes de las de Turing, eso ya lo vimos. ¿Cómo era que se llamaba? Digamos que es una máquina de Turing pero primitiva, pero eso tenía un nombre. ¿Cómo era que se llama? Exacto. Muy bien, muy bien. Autómatas linealmente acotado. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre? ¿Cómo así que linealmente acotado? ¿Cuál es la diferencia entre la máquina de Turing y los autómatas linealmente acotados? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo único que las divide? Escucho. Eh, Correcto, la cinta es limitada, correcto, sí, la cinta tiene límite. En la máquina de Turing no. En la máquina de Turing la cinta es ilimitada. No importa cuántas cintas tenga. Puede tener 10, 20, N cintas. Si son limitadas, es un autómata linealmente acotado. Por más cintas que tenga, una máquina o un autómata linealmente acotado, por más cintas que tenga, nunca va a tener el poder de un autómata de Turing o de una máquina de Turing. Nunca. ¿Por qué? Porque el autómata de Turing, así tenga una sola cinta, esta única cinta es ilimitada. Listo. Correcto, correcto, es cierto, Nicolás, sí, sí, eso es muy, muy cierto. Un autómata linealmente acotado tiene más poder que los autómatas de pila, sí, muchísimo más. Es más, sí puede realmente contar, esta sí puede contar. El problema es que el poder de contar es limitado. ¿Por qué? Pues porque la cinta es limitada. Y tiene menos poder que las máquinas de Turing porque las máquinas de Turing la cinta es ilimitada. Entonces él puede contar ilimitadamente. Ahora, eso es lo que dice por lo menos teóricamente la máquina, ¿no? Teóricamente el modelo lo dice así, que nosotros es absurdo pensar que podemos tener máquinas de Turing reales en los computadores. No, porque es que nuestros computadores tienen cinta limitada, que es nada más ni nada menos que la memoria, o puede ser el disco duro, pero son limitadas, no son ilimitadas. Bien, déme en un segundo. Ahora vamos a mirar la otra estructura. Entonces, ahora la otra estructura es precisamente las tipo 0, que son las recursivas o sin restricciones, así se le llaman. Entonces, a estas gramáticas no se les impone restricción alguna, es decir, son todos los posibles, ¿ya? Y son exactamente los más complejos de expresar y de procesar. Son los más grandes de todos, son los más complicados de todos. Entonces, como falta de limitaciones, pues es simplemente que esto que tenemos aquí ya no lo vamos a tener en cuenta en los tipos 0. Para las tipos 0, esto no importa.
Para las tipo 0 no hay esta restricción. No hay restricción alguna, no hay ninguna sola. Entonces nosotros podemos encontrar cosas bastante paradójicas. Denme un segundo. Y ya les voy a mostrar cosas paradójicas. Si quitamos esta restricción, entonces podemos escribir cosas tan interesantes como, por ejemplo, esto. Nada más ni nada menos. Epsilon genera A y A. Esto se puede expresar en una gramática tipo 0, porque allí lo que estamos diciendo es que de la nada se generaron una cantidad de elementos. Eso se puede, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Ahora, también podemos decir que de aquí se generó el epsilon. Es decir, nosotros podemos hacer desaparecer símbolos terminales o no terminales sin ningún problema, sin ningún inconveniente se pueden eliminar. Esto, obvio, le da una cantidad de poder de procesamiento, pero también hace que computacionalmente sean tan complejos, tan complicados, que otra cosa es poder coger y poderlo programar, ya poderlo programar. Por eso nosotros tenemos son simulaciones de la máquina de Turing, pero no tenemos la máquina de Turing como tal porque tenemos es una aproximación, ¿ya? Recuerden que, ¿por qué son aproximaciones? Muy sencillo, porque nuestras máquinas tienen memoria limitada y se supone que el modelo de Turing, la cinta es ilimitada, ¿vale? Bueno, entonces el siguiente punto. Vamos al siguiente punto. ¿Hay preguntas, comentarios hasta allí? ¿O está bien? Correcto. Vamos a seguir entonces. Ustedes miren lo que pasa aquí. Vamos a aumentar esto un poquito para darle exacto. Entonces aquí, tipo 0, tipo 1, 2 y 3. Gramáticas regulares, lenguajes regulares, autómatas finitos. Luego sigue los autómatas con pila. Luego siguen los autómatas finitos acotados o linealmente acotados. Y luego tenemos las máquinas de Turing. Listo. Cuando nosotros tenemos una máquina, esta máquina reconoce un determinado lenguaje. Y la gramática obviamente equivale a la máquina. Y la gramática al lenguaje. De hecho, estas flechas son en dos direcciones y en cualquier sentido. En dos direcciones, en cualquier sentido. Si nosotros tenemos un lenguaje, tiene que haber una gramática equivalente, y si tenemos la gramática, hay una máquina, y así sucesivamente. De hecho, hay procesos totalmente sistematizados desde la gramática. Yo puedo obtener la máquina, de la máquina la gramática, de la gramática lenguaje, lenguaje gramática, lenguaje máquina, máquina lenguaje, sin ningún problema. Ahora, eso que hemos acabado de decir, los ejemplos que hemos colocado, tienen la siguiente forma. Mírenlo. Si un lenguaje regular, esto quiere decir que tenemos un no terminal, un terminal, un no terminal o un no terminal solito, ¿ya? Recuerden que era con asterisco. Entonces eso quiere decir que aquí al lado derecho puedo tener ningún símbolo no terminal. Ahora, si vamos a las gramáticas independientes del contexto, mire que no nos importa lo que tenemos al lado derecho. En el lado izquierdo lo importante es que solamente tengamos un símbolo no terminal. Y aquí nosotros podemos tener cualquier combinación sin ningún problema de terminales y no terminales. Pero la única condición es que necesariamente A tiene que generar algo aquí. Y eso, ¿cómo lo conseguimos? Es cuando la longitud de la parte izquierda sea menor o igual a la parte derecha. Y luego tenemos el sin restricciones, que esa, como lo acabamos de comentar, no tiene ningún impedimento. Ninguno. No hay absolutamente ninguna restricción. Bien. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir entonces que
si nosotros tenemos una máquina de Turing y los lenguajes Turing aceptables, entonces estos lenguajes sensibles al contexto están contenidos aquí. Y los lenguajes libres de contexto están contenidos aquí. Y los lenguajes libres de contexto están contenidos aquí. Y los lenguajes regulares están contenidos aquí. Y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a tener un superconjunto y luego están contenidos dentro de los otros lenguajes. Así de sencillo. Siempre el más general son los lenguajes Turing aceptables. Dentro de estos tendremos los otros que son los sensibles al contexto, libres del contexto, los lenguajes libres del contexto no ambiguos y los lenguajes regulares y así sucesivamente. ¿Por qué nos dicen esto? Yo sé que ahí están ustedes notando que hay aquí uno que no hemos discutido el día de hoy, pero que sí lo hemos hablado en otras sesiones, que son las gramáticas lineal derecha. Acuérdese de esto, lineal derecha, que esto ya lo hemos comentado. Bien, voy a preguntarle, por ejemplo, ahora a Juliana. Juliana Salazar. Juliana. Señor, Hola Juliana, buenas noches. ¿Cómo has estado? bien, Bien, en bien. profesión. A Señor, ver, ¿recuerdas que hace 8 días y en otras sesiones hemos hablado un poquito de las gramáticas lineal derecha, lineal izquierda, e incluso en el quiz hablamos de esto, que tenían que clasificar en lineal izquierda y lineal derecha? Cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las gramáticas lineales derecha y lineal izquierda? ay, profe, yo no me acuerdo bien. Lo vimos hace 8 días. ¿Quién le puede ayudar a Juliana? ¿Quién le ayuda a Juliana? Profe, ¿no es que el símbolo terminal es el que está más a la derecha? Ajá, ajá, por ahí es la cosa, sí, 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 sí. Es decir, que volvemos otra vez a la pizarra, volvemos de nuevo a la pizarra. Profe, la gramática regular lineal por la derecha no es la que termina, es la que termina en un símbolo no terminal del consecuente. Ajá, ajá, bueno, bien, bien, ahí hay varias cosas. Pilas con eso del consecuente porque quedémonos con parte izquierda y parte derecha. No lo haremos de consecuente porque lo que pasa es que pareciera que estamos hablando de lógica proposicional y no. Entonces yo entiendo lo que quieren decir con consecuente y antecedente y todo eso está bien, bien, pero utilícenlo solamente como mnemotecnia. No lo utilicen eh, para realmente referirse en círculos académicos con esto de las gramáticas, porque la gramática definitivamente tiene que ser parte izquierda y parte derecha. Pero miremoslo un poquito más en profundidad. Voy a borrar aquí. Resulta y acontece. Y voy a hacer un pequeño repaso de algo que vimos en la sesión pasada. Nosotros teníamos unas cuantas gramáticas y las habíamos colocado. Bien, entonces ahora le voy a poner un ejemplo. Tenemos este y de ese tenemos A y podemos ir a A. O a B. O a C. Si tenemos esto, esta gramática, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si nosotros encontramos un símbolo, por ejemplo, la cadena W, resulta que es igual a B y C. Muy sencilla. A, B y C. Listo. Si nosotros encontramos la A, que es esta primera,
Si nosotros ahora necesitáramos decidir a dónde tenemos que desplazarnos en la máquina para analizar la B, si la B es aceptada o no, ¿a dónde tendríamos nosotros que ir? ¿A mayúscula, a B mayúscula o a C mayúscula? ¿A dónde tendríamos que ir a analizar el resto de la cadena? A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, de los últimos de la lista. Tito. Tito. Tito Vázquez. Tito. Tito. Tito a la una. Tito. Ay, como para llamar a la asistencia ahora, Dios mío. Tito Vázquez. No está, ¿no? Ah. Bueno, ¿quién sigue allí? Tatiana. Tatiana. Hola, Tatiana. Tatiana. Dios mío, necesitamos rápido volver a las clases presenciales. Esto está terrible. Tatiana. Ahí escribió el chat. Profe, está en el chat, profe. Ah, bueno. ¿No tienes micrófono, Tatiana? Bueno, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucede? Esto, si lo fuéramos a pintar, recuerden que este es una regular. Ya sabemos que es regular. Si lo fuéramos a pintar, hagan de cuenta que aquí tendríamos una S, que aquí tuviéramos, hagan de cuenta A, que aquí tuviéramos B, y perdónenme por el dibujo tan horroroso, pero pues, y aquí tuviéramos C mayúscula, voy a colocarlo aquí con estas cositas, así. Y de la S, que es el símbolo inicial, aquí tendríamos la A, y resulta que aquí también tendríamos A, y aquí también tendríamos A. ¿Sí ven lo que está pasando? ¿Qué tenemos allí? Tatiana, ¿qué ves? ¿Qué tipo de máquina es esta? Una máquina en la cual sale de aquí exactamente con el mismo, exacto, pero Tatiana, ¿por qué no dejan contestar a Tatiana? Hola. Bueno, tenemos una máquina en efecto no determinista. Tenemos en efecto una máquina no determinista. Ese es el problema que tenemos aquí. Esta gramática es simplemente una gramática regular, no más. Una gramática regular. Pero, infortunadamente, es una gramática regular que puede ser ambigua. ¿Por qué? Porque tiene un determinismo allí. Es decir, puede ser ambigua. Cuando nosotros tenemos una gramática del tipo LL, es decir, lineal, voy a borrar aquí, voy a borrar por aquí, para que miremos la diferencia entre tener esta gramática y luego nosotros poder decir, hombre, ¿qué pasaría si tuviera yo aquí S y aquí sí tenemos AA o BB o C mayúscula? Aquí la cosa es muy diferente porque aquí tenemos S, pero ya con la A yo puedo determinar y puedo estar totalmente seguro que el siguiente tiene que ser A, totalmente seguro. Y aquí con la B puedo ir a la B, totalmente seguro y no me tengo que devolver ni tengo que volverlo a pensar. Y aquí yo sé que tengo que ir a C directamente. Y no hay confusión, no hay ningún problema, mientras que aquí
Sí. Entonces, por eso nos hablan acá de los lenguajes no ambiguos y los lenguajes regulares simplemente, ¿ya? Cuando nosotros tenemos lenguajes libres de contexto no ambiguos, son los que definitivamente están ligados a un autómata determinista, ¿ya? Eso es lo que nos dicen allí. Es un autómata determinista, es cuando no es ambiguo. Estos son los que nosotros utilizamos para los lenguajes de programación, porque imagínense que usted va a colocar, por ejemplo, una palabra reservada como un while. Entonces voy a borrar aquí, voy a borrar todo esto. Si nosotros entonces tenemos un while, déjenme un segundo, eso es. Si nosotros tenemos la sentencia de control, nosotros ya solamente con encontrar esta palabra reservada, nosotros ya sabemos que después que tiene que haber un abre y un cierra paréntesis, sabemos que aquí en la mitad hay un operador y que aquí hay un identificador, lo sabemos, y que aquí va un identificador, eso lo sabemos ya. Que aquí el operador puede ser igual, dependiendo del lenguaje, pues igual solo o doble igual, que puede ser menor, que puede ser mayor, etcétera. Cualquiera de estos operadores. Y que cuando hablamos aquí un identificador, tenemos que tener una expresión que realmente sea una expresión lógica o sea un predicado. O sea, aquí tiene que haber un predicado y un predicado aquí. Entonces aquí podemos tener and, or y cualquier cantidad de elementos, pero ya sabemos solamente con encontrar el while cuál es la expresión que tenemos que tener aquí. Entonces esto ya es no ambiguo. Esa es la propiedad. Por eso necesitamos las LL1. Eso es lo que sucede allí. Bien, vamos ahora aquí de nuevo. Y vemos, voy a aumentar aquí un poquito para que se pueda ver esto más claro. Listo. Entonces aquí vemos y vemos las lineales por la izquierda y lineales por la derecha. Perdónenme lo pixelado, pero bueno. Entonces aquí tenemos que si son lineales por la izquierda, entonces los terminales van a la derecha. Si son lineales por la derecha, entonces esos que son los terminales están a la izquierda, ¿ya? O sea, la linealidad la determina ¿quién? El terminal. ¿Ya? La linealidad la determina el terminal. Recuerden eso. Si nosotros tenemos lineal por la izquierda, ¿qué quiere decir? Que el terminal está a la izquierda. O sea que son regulares por la derecha. Punto. Ahora, el otro elemento. Cuando tenemos una gramática libre de contexto, esto ya lo hemos discutido, lo único que nos interesa es que obligatoria y necesariamente tiene que haber un único no terminal solito. Eso es lo único que tenemos que determinar. Cuando tenemos la gramática tipo 1, tenemos que mirar en la condición de que la parte izquierda tiene que tener a lo sumo, o más bien al menos, la misma cantidad de elementos que la parte derecha. Si no lo tenemos así, entonces esto no es sensible al contexto. Cuando no hay restricciones, entonces llegamos aquí, que son las gramáticas irrestrictas o sin restricciones, o como algunos autores lo definen, con estructura de frase. Así se le llama. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ni una sola restricción. La última restricción que quedaba era precisamente que el lado izquierdo tuviera al menos la misma cantidad de elementos que el lado derecho. Bien, lo limito. Ahora, voy a cerrar aquí.